Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Te quiero agradecer porque te estás sumando a esta iniciativa en la que busco compartir, poner en común ideas, pensamientos, reflexiones y hablar en general de las cosas de la vida. Hace muchos años atrás, en un proyecto de comunicación bastante personal, usaba una muletilla que se parafrasea como contar la vida, un poco para tratar de decir qué es lo que estaba haciendo. Pues me lo voy a retomar a ese ejercicio de decir que este espacio es un poco para contar la vida desde la perspectiva que yo puedo contarla, que es la mía, ¿no es cierto? Entonces parte también por tener un comodín bastante personal o en primera persona. Por otro lado, si ustedes... Bueno, este canal es súper pequeño en realidad, no le hago tanta publicidad, así que la gente que llega aquí, no sé cómo llegan, no sé qué referencias tienen, pero bueno, gracias si tú eres una de las personas que te has ido sumando a esta iniciativa. Pues intenté buscar un nombre como un poco más amplio para llegar a un público más amplio y le bauticé en su momento a este podcast como Todo a su tiempo. Solo que no hice bien el ejercicio de buscar si habían otros proyectos que tengan ese nombre. Me gustó cuando lo estaba lanzando ideas. Y luego vi que sí, que en efecto hay varios podcasts que tienen el nombre de Todo a su tiempo o episodios que llevan ya esta temática. Entonces volví nuevamente a un concepto casi un poco bastante personal, de hecho, sobre cómo yo un poco concibo las cosas desde mi mundo interior, que luego se materializa, ¿no? Y conjuga con lo que está pasando, que es esto de No tan dispersos la gente que me gusta. Es el nombre de un podcast que yo empecé en el 2020 en medio del confinamiento y que lo paré un poco, pero que decidí ahora retomar y quedarme con ese nombre para continuar haciendo estos ejercicios. Me disculpo si suena todo esto demasiado y genera como un poquito de mareos en lo que estamos haciendo o intentando hacer. Así son las cosas que se van construyendo. Debo confesar que para mí es todo un reto hacer este ejercicio con video y luego tratar de tener algún alcance en YouTube, porque yo, aunque hago muchas cosas desde el ámbito de la comunicación, nunca soy el eje protagónico. Siempre estoy como por detrás, haciendo cosas, proponiendo, moviendo, no sé, pero no tengo protagonismo en nada. Entonces, ni mi nombre ni mi rostro figura en las cosas que hago. Y estoy tan acostumbrada como no estar en la primera plana, digamos así, protagónica, que se me hace todo un reto exponer cosas que a lo mejor no sé si sean relevantes para alguien, pero de lo que sí estoy segura es que son cosas que nadie me está preguntando y que yo no sé qué tanto logren encajar. Se me hace un poco complicado y hoy en la mañana estaba recordando los ejercicios que uno hacía cuando trabajaba en un medio de comunicación en otra ciudad, de esta suerte de discusión en una sala editorial para ver qué temas se van a reportar, a quién se va a entrevistar, qué fue que le vamos a dar, qué destino o qué lugar le vamos a destinar en el periódico y el por qué, ¿no? Porque una noticia ameritaba más espacio y otra menos espacio, a qué noticias le íbamos a hacer el seguimiento. Es decir, había un tratamiento mediático planificado y había un tratamiento que respondía a las necesidades de la audiencia, de lo que nosotros creíamos que al lector le estaba interesando. Y hago todo un poco esta reflexión porque hoy en día el ejercicio de encontrar, no solamente de hacer cosas, ¿no? Ya muy inmersos en la era digital, hablamos que no solamente hay el consumidor, sino el prosumer, que es esta persona que además de estar conectada con algún tipo de contenidos, es creadora de contenidos. De hecho, hay una gama bastante amplia de personas que se autodenominan creadores de contenidos porque aprendieron a utilizar las herramientas digitales, encontraron un objetivo para crear contenido y empezaron a generar sus propias comunidades y se han amplificado, ¿verdad? Y eso hace como bastante ruido en el campo de la comunicación porque está como de un lado el empirismo, de un lado el eje marketero y del otro lado la información y la comunicación como un servicio a la sociedad, que es como durante mucho tiempo se la ha entendido, y ver las diferencias que existen entre la creación o la ideación, la planificación
con esta intención de hacer de la comunicación y de la información un servicio versus la otra realidad de estos creadores de contenido que han logrado muchas cosas, ¿no? Hay gente que se ha vuelto bastante famosa y demás. Entonces, tenía una reflexión bastante interesante al respecto a esto, porque a mí, a pesar de que estoy en este campo, sí me cuesta mucho exponer estas cosas que nadie me está preguntando, y que de alguna manera, quizás por el ejercicio de ir coqueteando un poco con distintos ámbitos de la comunicación, también ya le he ido perdiendo el hilo a cómo era la narrativa. En mis tiempos hablaban de las crónicas, en mis tiempos, como si fuera mucho, se hablaban de las crónicas versus lo que hoy está tan de moda, que es el storytelling, ¿no? Como el editor que yo tenía en medio me decía antes, como hay que ponerle color a la noticia. Quería decir que había que ver muchos más de los detalles en torno al contexto, más de lo que pasó, a quién le ocurrió, qué sintió, cómo era el movimiento a su alrededor. O sea, tratar de retratar el contexto de un hecho. Y bueno, ya luego me puse a hacer otras cosas y me he ido deslindando. Yo siempre anoto todo a mano. No sé, me entiendo muy bien con un esfero y una libreta, así que esta mañana estaba como dudando si saco este proyecto nuevamente a YouTube o no, o lo mantengo como estaba hasta ahora, como un podcast de audio, precisamente porque además soy muy consciente de las necesidades logísticas y de producción que al momento tengo para que se vea un producto un poco más aceptable, ¿no? O sea, que al menos su calidad visual sea mejor. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos y bienvenidas luego de esta larga introducción. Bueno, no es tan... Lo que quería hablar un poco hoy era como estos cambios del paradigma, ¿no? Que hay, que no son tan ajenos a nuestra realidad. Es decir, hace pocos años atrás, quizás 40, 50 años atrás, el sistema mediático de poder era el dominante en las sociedades y era el dominante en los ejercicios de la toma de poder. Porque precisamente los medios de comunicación, como sistemas mediáticos, como empresas, respondían a una línea editorial, y de a partir de esa línea editorial se generaba un framing, es decir, un encuadre noticioso, y todos veíamos o recibíamos la información a través de medios impresos o a través de la televisión, bajo el mismo titular, bajo el mismo insumo visual, bajo el mismo reportaje, con las mismas imágenes. Y hoy en día, y esto era el poder de ellos, ¿no es cierto? Entonces ese poder que ellos tenían fue un poco mutando, fue cambiando ese paradigma comunicativo, con esas alteraciones de los paradigmas de los que hablaba Kuhn en algún momento, que significaron el surgimiento de estas comunicaciones digitales, ¿no es cierto? Manuel Castells. Hay gente que dice que por qué los comunicadores estamos tan ligados a Manuel Castells, pero yo creo que es una de las razones es porque él entendió muy rápido el cambio del juego del poder mediático que se dio con la digitalización, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos no solamente al usuario que recepta, sino aquel que también crea sus propios contenidos y los refuta. Hoy más, sobre todo después de la pandemia, ya cuando hemos visto que la generación centennial se ha convertido en una generación activa en el campo laboral, es mucho más común encontrar múltiples contenidos creados por los usuarios. Y por ahí va el tema de hoy, ¿no? Este cambio de poder, en cambio, ahora le da al usuario, le otorga esta categoría de poder decidir qué ver, qué no ver, qué consumir y qué no consumir, pero sobre todo crear algo, proponer algo desde su propia perspectiva, desde un eje temático quizás, desde una manera de ver las cosas que va rompiendo el poder que antes tenían los medios, ¿no es cierto? Entonces este cambio paradigmático que ha significado también un gran reto para el periodismo. Hoy, esta semana, ayer, en Ecuador se anunció que Diario del Comercio, que fue uno de los diarios más representativos de la prensa escrita en el Ecuador, va a dejar de circular de manera impresa y será únicamente digital. Y con eso se van acabando como muchos, no solamente décadas, sino como muchos componentes informativos tradicionales. Y ya nos enroscamos en otro momento, ¿no es cierto? Pero sobre todo porque también Diario del Comercio ha tenido varios
problemas con la forma de asumir la realidad de sus propios colaboradores, que es lo que se ha visto un poco en estos días, ¿no? Así que también nos solidarizamos con los ex trabajadores de este diario. Entonces quería un poco comentar esto, sobre todo porque justificándome a mí porque me cuesta tanto hacer estos videos, exponerlos. Hay personas que lo hacen de manera súper bien y a mí en cambio me cuesta mucho volver a conectar con la idea de simplemente lanzar un contenido sin hacer el ejercicio de reporterismo, que esa es la gran diferencia entre alguien que ejerce profesionalmente periodismo versus crear un contenido desde otros sentidos, ¿no? El ejercicio de reporterismo es básico y sin eso es muy difícil tener algo que genere una propuesta válida y sólida. Es fuerte lo que digo, sí, espero que no herir ninguna susceptibilidad, pero me parece súper válido poder decirlo. Tenía muchas ganas de decir cosas. Esta semana ha sido como un altibajo, como esas reflexiones de las que habíamos hablado en el último podcast, video, que surgen desde la postura existencialista, ¿no? Ese cuestionamiento hacia las cosas, que también es una forma de buscarle un sentido a la conciencia y a la coherencia con las que estamos actuando. Yo no sé si se convirtió en un shampoo de ideas, pero por aquí quería dejar el mensaje de hoy, decir que estamos en otro momento y Thomas Kuhn tenía mucha razón con las alteraciones en el paradigma que finalmente se convierten en cambios sociales. Aquí voy a dejar esto. Bye.